Magoya, el último guerrillero que bajó de las montañas, segunda parte. Con el cambio de gobierno en 1964, tras la elección de Raúl Leoni, la situación se mantiene similar. Comienzan a ser encarcelados los líderes comunistas y otros son enviados al exilio. Pero en 1965, el peso del Partido Comunista Venezolano dentro de las acciones guerrilleras comienzan a perder fuerza por la participación de otros actores, entre ellos el MIR, a los que luego se le sumaría el Partido de la Revolución Venezolana, proveniente de una escisión del PCV en 1966. Hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la causa que buscamos todos en general es una causa muy justa, que es liberar a Venezuela y a toda América Latina. El comandante Magoya, yo diría que es un hombre que uno tiene mucho que aprender de él. Uno de los guerrilleros que más combatió en la guerrilla venezolana. Un hombre sencillo, un campesino propiamente, pues en el sentido hermoso de la palabra. Es un hombre muy sagaz, muy astuto. De mucho olfato, de mucho instinto. Le decía a uno, mira, se oye algo por ahí, entonces si uno no iba al momento, él mismo salía pues a ver qué venía. Un gran comandante también en la guerrilla, muy humanista. Era como mi segundo papá. En ocasiones me tocó dormir en los brazos de él, pues hacía mucho frío, yo estaba pequeño, pues carajito que llama uno. Entonces me daba mucho frío y buscaba para allá y él me toñequeaba pues como su hijo también. Hombre de mucho valor, probado en tantas batallas, que no lo para el dolor, mucho menos la metralla. En las tierras de Falcón, de Yaracuy y de Lara, solo con oír su nombre, la tropa se enculillaba. Porque sobre él se tejió muchísimas leyendas, que había muerto, toda la misma prensa de la época parece que Magoya murió y que no sé quién lo mató. Entonces se hizo un mito, y eso es muy difícil, construir un mito con un hombre vivo. Un mito de verdad, porque el mito se hizo de la muerte de Zamora, mito se hizo de la muerte de Argimiro Gabaldón. Pero hacer mito de un hombre que no es ni de la burguesía, ni pertenece a las élites intelectuales, ni pertenece a Caracas, sino que pertenece a la provincia, que pertenece al pueblo llano con Magoya, es bien difícil. Y si Magoya es un mito, y si Magoya es una referencia importante, debo decirlo, debe ser por una sola razón, porque Magoya, el comandante Elégido Civada, se lo ha ganado. Esa leyenda me la dio a mí la prensa, los periódicos, ¿la entiendes? Claro, ya los muchachos que andaban conmigo me echaban broma con Magoya, porque yo le pedía a Magoya a la abuela una locha, pues, cuando estaba en el pueblo, le decía, Magoya, dame una locha. Los que se fueron conmigo por la montaña ya sabían, entonces empezaron a llamarme así. Y con eso yo a veces agarraba un bochincho, es bochinchero. A veces que estábamos en combate, yo gritaba, Magoya, dame una locha por echar broma, pues. Y a veces por los caminos, cuando estábamos pasando sacrificios, yo, ¿entiendes? Para poderle sabor a los muchachos, para alegrarlos. La lucha armada de los años 60 en Venezuela está inscrita en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Potencias empeñadas en el dominio del planeta a nombre de la democracia una y del socialismo la otra. Nosotros, en esa época, cuando Betancourt, cuando Leoni, ahorita que uno analiza verdaderamente que esos carajos estaban vendiendo el imperio hasta los tuétanos, y estaban vendiendo el país hasta los tuétanos, ¿entiendes? Pues esos los movimientos revolucionarios que esa vez se formaban, esos eran perseguidos hasta la muerte, pues. Aquí no querían cambio, aquí querían un monopolio de poder, pues, ¿entiendes? Eran los adecos y los copellanos, pues. Y habían pactos, pues, ¿entiendes? 5 años mandan ustedes, 5 años mandamos nosotros. Aparte de
de los que les metían en los congresos, en todas esas organizaciones que tenían ellos por allí. Pues. Pero así se está armando el poder, por eso era que ellos hacían resistencia a todo tipo de cambios. Pues, ¿entiendes? Esta lucha guarda antecedentes en la resistencia anticolonial iniciada en el momento mismo que ocurre la invasión imperialista europea a América, liderada por España y sus aliados europeos. El Frente José Leonardo Chirino. Este nombre viene porque el negro José Leonardo Chirino, uno de los alzados, de los esclavos, de los negros alzados en Falcón, y que había logrado agrupar en su entorno una gran cantidad de combatientes con los cuales son las primeras respuestas, las primeras levantamientos de esclavos en contra de dominadores españoles. Yo pasé a ser escuadra de la comandancia. Pues, ¿no? Era que estábamos con Douglas, los de Douglas, y éramos los mensajeros de cada región. Por eso yo participé en varios combates porque había mandado por un sitio. Llega la orden que peleen allá y me quedaba. Llega la orden que peleen allá y me quedaba. Entonces me iba para todos lados, pues, ¿no? Entonces ese núcleo, con todos los destacamentos que estaban para las diferentes zonas, con sus diferentes mandos, pues. Que se compartía el comandante, estaba el comandante jefe, pues, pero se compartían los grupos por comandante, porque cada cuadrilla tenía su comandante. Eso de que la comandante Aurora no salió así, porque también en tantos grupos. Entonces uno en el campamento era el comandante del campamento. El 8º pleno del Partido Comunista decide abandonar la lucha armada para presentarse en las elecciones generales de 1968. Para esas elecciones se le permitió participar al Partido Comunista bajo el nombre de Unión para Avanzar, UPA, quienes decidieron no presentar candidato presidencial, pero sí para el Congreso Nacional, en donde consiguen representación. Cuando el partido al cual pertenecía Magoya en ese momento, que era el PRB, cuando sus dirigentes deciden bajar a operar en otra zona, Magoya con la gente de él, que también se le conoce como nombre de los magolleros, deciden continuar una serie de operaciones en la Sierra de Falcón, en la zona de Agua Linda y en la zona de Jacura, y luego en la zona propiamente de Yaracuy, y continúan toda esa contienda revolucionaria. Bueno, mire, este pueblo de Jacura, en el año más o menos 69, creo, 69, nosotros tomamos este pueblo. Entonces aquí hubo un tiroteo con la policía, y las policías se nos regaron aquí en el pueblo, y allá calle Mirión a mí una pierna. La única herida que tengo, que me la hizo un policía aquí en este pueblo de Jacura. Este es uno de los pueblos que se tomó en los años de lucha armada, cuando nosotros éramos guerreros. Y esto aquí tiene historia de lo que fue la lucha revolucionaria guerrillera de los años 60. A raíz de la amnistía general que decretó el gobierno de Rafael Caldera, fue nuevamente legalizado en 1969 el PCB, aunque su apoyo en las urnas se vio muy mermado al quedar constituido, de facto, un régimen bipartidista entre los dos grandes partidos del momento, AD y COPEI. En este tiempo se adopta el símbolo del gallo rojo. Podemos conseguir una referencia cercana, pues, en la segunda mitad del siglo XX, en los años 60. En estas tierras hicieron vida varios destacamentos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de esa época. Y aquí estas serranías fueron pateadas, pues, por guerrilleros pertenecientes al Frente José Leonardo Chirino, que abarcaba parte del territorio falconiano, la Sierra de Aroa, la Sierra de Falcón, la Sierra de Iracara. Verdad que este sitio tiene historia, le trae muchos recuerdos a los revolucionarios, a los guerrilleros, a la gente de la época, porque aquí sembramos nosotros a las huellas. Todavía quedan las huellas por ahí, por esta zona de los campamentos
y de los guerrilleros, que dentro de esos guerrilleros muchos cayeron en combate, muchos están aquí conmigo ahorita. Sirio Liscano, está Gonzalo, que decíamos La Pava, está Zambumbia, el Momo, Teófilo, Felipe Rojas, Talcia Murillo, Orlando Figueroa y bueno, y la base de apoyo, los hermanos de Milagro y Bernardino, que fue parte de la gente que se formó en esta montaña, campesinos de verdad, pues, ¿no? Terminando el año 69, Magoya pues se repliega hacia acá, hacia Yaracuy, y ahí pues empezamos a tener ya directamente el mando de nuestro comandante. Y bueno, empezó allí un intercambio, pues, vamos a decirlo así, de la gente, el comandante campesino y nosotros guerrilleros combatientes de la ciudad. Me incorporé con ellos pues a la guerrilla, al movimiento revolucionario. Formé parte del Frente José Leonardo Chirino, comandado por un extraordinario camarada, el comandante Magoya. Le decían bandolero por mirar al sol de frente. Uno no tenía esa visión de lo que era la política, de lo que era la guerra de guerrillas, sino únicamente uno es motivado al principio porque uno le gustaban las armas, pues. Luego de haber llegado a las guerrillas, en el primer año es donde uno empieza a comprender, pues, asimilar todo lo que es la línea, pues, esa línea política nuestra. Y uno simplemente oía hablar del imperialismo yanqui. Entonces, a raíz, cuando uno llega a las guerrillas, bueno, donde uno empieza a ver, empieza a formarse, pues empieza a entender pues, lo que es la lucha revolucionaria, ¿me entiendes? Magoya llegaba a los campamentos y decía troja libre. O sea, troja libre es donde uno ponía, en una trojita donde uno ponía toda la comida y todo lo que llegaban, los pertrechos. Troja libre era que uno entonces, las congas que eran leche condensada, los caramelos, que si habían 2 botellitas de ron. Entonces esta noche vamos a celebrar con un palito cada uno, porque bueno, dos botellitas no alcanzaban, sino para un buchito cada uno. Bueno, cuando andamos con Fabián, llegamos a una bodega y Fabián decía, bueno, hagan lo que quieran, y yo pago. Y entonces, claro, uno pedía las exquisiteces, lo que uno llamaba exquisiteces, las condensadas, la conguita, los caramelos, los refrescos y todo. Participaron revolucionarios de Centroamérica y Latinoamérica. En Venezuela se formó una guerrilla continental, en donde muchos perdieron sus vidas. Sé que había una recolección por la vía del Partido Comunista y en las universidades y en los barrios de Caracas recogía mucha gente, pues. Mandaban para allá, pues, por lote a veces. Pero eso subían 15 y bajaban 20, pues se ganaban 5 de los que estaban allá, pues. Porque subió mucho universitario y subieron obreros también, campesinos. Esta guerra nosotros fue incluso una guerra continental prácticamente, pues. Aquí hubieron peruanos, hubieron colombianos, chilenos, uruguayos, cubanos. O sea que esta era una guerra prácticamente continental, de revolucionarios de casi todos los países. Un hombre que viajó por todo el mundo, viajó por China, clandestino, estuvo en la guerra de Nicaragua, activo en la guerra, con un pelotón de camaradas que fueron allá a dar su vida también por la liberación de Centroamérica. Estuvo en muchos países del mundo, pues. Estuvo en la guerra de Irak e Irán, en la guerra de Irak-Irán. Es un hombre, bueno, por eso se ha merecido el respeto nuestro, pues, porque es un hombre de guerra, pues, es un hombre nacido para la guerra. No solamente un reconocimiento a nivel nacional, sino un reconocimiento internacional, y particularmente con los camaradas cubanos que vinieron a apoyarnos en la lucha armada en ese entonces, que vinieron con Rubén Pekov a incorporarse a las guerrillas venezolanas. Esa avanzada que hubo de jóvenes, de muchachos de la ciudad, nos relacionamos con el campesino, con el guerrillero campesino, y logramos pues que se hiciera en verdad
como se dice, pues se lograra esa fuerza. Magoya es muy querido por todos esos sectores campesinos que de alguna manera fueron correaje, llevaban comida a los campamentos, bajaban guerrilleros heridos, servían de vaquianos y prestaban a veces sus ranchos para guarecerse eventualmente algún destacamento, alguna columna guerrillera. Comandante, los conocemos desde los años de 60 y 70 y hasta el presente. Ha sido un buen comandante, pues que ha sabido hacer sus cosas y hasta ahora los sentimos muy orgullosos todos los que participamos en esta lucha. Estamos muy orgullosos de él. El apoyo más que todo nosotros, mi persona por ejemplo, fue en las unidades de defensa o las unidades urbanas que uno llamaba en el movimiento estudiantil y en los barrios. En los barrios de Barquisimeto conformamos varias células del partido y después vamos haciendo seguimiento y la guerrilla por lo general hace una selección de sus hombres, quiénes son los más idóneos a subir al monte. Sin embargo, a mí me tocó jugar un papel que fue más que todo de apoyo, movilización, traslado de hombres, de armas, de alimentos. Siempre, entonces había todo un correaje y ese correaje se enlazaba con el otro correaje que nosotros le decimos la base de apoyo, que eran los campesinos, pues, ¿entiendes? De los alrededores, donde los movimientos guerrilleros hacían vida, pues, ¿no? Y esa era la gente que se encargaba, esa base de apoyo, de llevarnos las informaciones, de subirnos la comida, de avisarnos cuando subía el ejército para la montaña, qué gente rara se movilizaba por la zona, y estaban pendientes de todo, pues. Y eran los que subían los guerrilleros que subían también por la montaña. Me di la mano con ellos, hablaron conmigo, entonces yo les dije, como no, me puse a la orden de ellos y me puse a trabajar. Me puse a la orden de ellos, pues. Le di mi casa de apoyo y trabajé junto con ellos porque vi en realidad que eran de verdad revolucionarios y se preocupaban por el pueblo. Les servía era de apoyo y les hacía mandados por cualquier lado que ellos me mandaban, yo iba como. No participé, no tuve la suerte de participar en ninguna batalla ni nada de eso. Les hacía mucho la comida, les lavaba, estaba pendiente el café de ellos. Y aquí en la casa, pensando mucho. Siempre cuando vienen por ahí, las casas, las puertas están abiertas. Para ellos, para todo. Esa era la base de apoyo nuestro, pues, ¿entiendes? Y jugó un papel muy fundamental porque por ello sobrevivimos nosotros en la montaña, pues, ¿entiendes? Y por ello nosotros nos surtimos de comida y por eso sobrevivimos muchos de nosotros. Le demos la vida a esa gente, esos hombres y esas mujeres que participaron en esa base de apoyo del movimiento guerrillero en los años 60, pues, ¿entiendes? Colaboraba económicamente, pasaba informaciones. Y por eso estuve preso en el TO5 3 días. Y recibí algo de castigo allá también por querer que la cosa mejorara, pues. La guerrilla operó bajo el apoyo, bajo el respaldo de los campesinos conuqueros, ¿no? y los campesinos de las zonas suburbanas, pues. Y muchos de ellos, pues, padecieron también los embates represivos, tanto del ejército como de los cuerpos de seguridad. Llegó la PTJ, la guardia, cuando es la DIESPOL. Llegó y ya tomó el caserío. Pusieron a alcabarla por allá y se regaron por todos lados y llevando toda la gente para allá, para el club ese. Los gobiernos, los cuerpos represivos, los gobiernos representativos que se tenían, pues, eran bastante fuertes, pues. Habían centros de torturas, habían centros de
distintos pues, métodos para tratar de confundir al campesino. Se violaban los derechos humanos como no se tiene idea. Uno pues oía, uno bastante joven oía y vio pues con certeza a muchos colaboradores que llegaban de su trabajo y prácticamente se los llevaban de una vez sin tener oportunidad de entrar a una casa, a cambiarse, por solamente tener pues y oír que ese campesino había ayudado con una sardina, con un mensaje, con cualquier cosa pues a la guerrilla. La persecución era a muerte, pues, ¿entiendes? No te digo que por eso murió mucha gente, camarada mía, y a veces injustamente murió por campesinos, fusilados es que había un terror y los jefes policiales eran unos bichos formados, unos asesinos, pues, ¿entiendes? Muchos oficiales incluso del ejército venezolano. Estaban formados en la Escuela de las Américas por los norteamericanos con ese odio arraigado, ¿entiendes? A que había que le caía en sus manos, que tenían que pasarlo por las armas. ¡Asesino imperialista! ¡Pasante! ¡Asesino de estudiantes! ¡Caldera! ¡Pasante! ¡Asesino de estudiantes! Estas frases se escuchaban por todos los rincones de la Universidad Central de Venezuela. Corría la última semana de octubre de 1969. La Universidad Central se había convertido en un hervidero tras conocerse el asesinato del estudiante Luis Hernández, quien fue torturado hasta la muerte por efectivos del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los estudiantes exigían, entre otras cosas, acabar con las represiones, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos. El presidente Rafael Caldera catalogó estos reclamos como actos subversivos y con operaciones de guerra respondió. El 31 de octubre de 1969, el presidente Caldera ordenó intervenir militarmente la Universidad Central en la tristemente recordada Operación Canguro. Crearse odio contra venezolanos, pues, ¿entiendes? Claro, de repente ahí habían toda una cantidad de compromisos políticos, ideológicos, que pusieron empeño en desmantelar, en desmembrar esa base de apoyo para quitarle fuerza al movimiento guerrillero, pues. Y eso pues lo logramos gracias a la forma de cómo Magoya comandaba la tropa. Era el hombre que no necesitábamos de ir nosotros a ver qué pasaba allá o si venía el enemigo. No, él iba primero que nosotros y era el que nos orientaba y nosotros sentíamos esa confianza de tener a Magoya como comandante, pues nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo. Un combate, una forma de... O sea, sabíamos que estábamos siendo dirigidos por un hombre que manejaba en verdad la situación del combate. En las montañas, muchos de los guerrilleros y guerrilleras conocieron el amor. Nació, creció y permanecen juntos con la fidelidad y el respeto y la fuerza revolucionaria. Hablamos de Magoya y Milagros. Ya la conocí yo, chico, parte de la base de apoyo de la guerrilla. Era la gente que lo llevaba la comida para la montaña, los que tenían los contactos, los que viajaba para Caracas, era una niña, estaba muchachita. Bueno, y fue mi primer novio y ya tenemos 36 años viviendo juntos porque nos casamos por las leyes revolucionarias de la montaña. Era una muchachita, junto con el viejo y la familia era la base de apoyo, nos llevaban la comida, iban al campamento, llevaban información, iban para Caracas a llevar las cartas. A surgir una relación muy hermosa tanto entre él con mi familia, pues. Para mi papá era como un hijo varón para él. Nos traían andaban pendientes del enemigo para llevarnos información a los campamentos. Y era la base de apoyo verdaderamente de la zona de Yaracuy, de Urachiche, arriba. Todos los viejos y los hijos, desde muchachitos participando en cuestiones clandestinas, pues, ¿entiendes? Sí, porque como se enamoró de ella, pues, y se iba y no duraba mucho tiempo. Se iba por ahí para esos otros montes por ahí. Y ella como estaba jovencita, ella estaba estudiando. Y entonces, bueno, hasta que llegó el término de que él habló con nosotros. Y
Y cuando se la llevó, que se fue, bueno, y se perdieron por ahí, yo casi no sabía de hecho. Estuvo presa en el campamento Yumare por mi novia, ¿entiendes? Porque era novia mía. Bueno, le dimos apoyo a bastante y lo ayudamos bastante y lo salvamos de muchas cosas. Bueno, hablar de mi padre, el comandante Magoya, para mí es un honor. Hablar de los guerrilleros de los años 60 para mí es hablar de personas valientes, de hombres fuertes, de hombres con coraje que defendieron la libertad, la verdadera libertad y los verdaderos ideales de los campesinos. Por lo menos a mí me satisface mucho eso, pues. Y decir que mi papá es tal persona, en cualquier parte que uno vaya, van a tener ese respeto, ese carisma, igual como lo tiene uno hacia las demás personas que uno conoce por ahí en la calle. Yo quería ser con mi papá y yo le pregunto, mamá, ¿por qué mi papá se llama Elegido Ciudad? Y yo no, yo siempre he querido tener el nombre de él. Sí estuvo presente, pero después se fue. Y al momento de presentarlo, él no estaba presente y además que no tenía cédula. Entonces lleva mi apellido como hijo natural. Igual nacen los otros varones y igual se presentaron así. Nuestra infancia fue algo difícil porque en cada pueblo que llegábamos hacíamos amistades. Y uno como niño jugaba con sus amigos, con las personas más allegadas de ahí de la comunidad y de un día para otro dejábamos todo. Duré 37 años ilegal, pues, ¿no? Yo no saqué cédula hasta que no ganó el presidente Chávez. Y me tocó sacar la cédula con muchachitos de 7 años, pues, ¿no? Y de eso nuestras ideas como revolucionarias, como hermanos, camaradas, eso llevó a que eso se contribuyera a ser más fuerte, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de esa familia y mi familia me ha acompañado toda la vida, bueno, y tiene que seguirme acompañando toda la vida hasta que yo temple el cacho. Yo lo quiero demasiado, demasiado. En el año 79 hay el gran acto en Coro donde Douglas Bravo, que era el comandante del frente, José Leonardo Chirino, se pacifica públicamente. Magoya no se pacifica. Incluso Magoya declara para la prensa que él continúa con su lucha. Ya nuestro partido no estaba apoyándonos la cuestión en las montañas, pues no estaban. Bueno, ya ellos no estaban de acuerdo con la lucha armada. Y por eso fue que vinimos bajando. Por lo menos digo así, sinceramente, a mí me agarran en La Vega porque no tenía recursos, no conseguía trabajo, no tenía donde trabajar ni nada. Y queda a la deriva, pues, ¿no? Porque nosotros prácticamente nos dijeron sálvese quien pueda, pues, ¿no? Y ese sálvese quien pueda era, bueno, cada uno ve cómo vive. Nos fue difícil porque nosotros éramos ninguno profesionales, pues, ¿entiendes? En la última etapa de su lucha política se vino a la ciudad, ya por decisiones, pero Magoya nunca quiso dejar la montaña. Le costó a Magoya aceptar la orden de la Comandancia General de la FARC de que tenía que bajar a la ciudad a acompañar algunas acciones. Y Magoya nunca se pacificó, sino que Magoya se fue mezclando entre la población y se fue construyendo sobre Magoya una referencia bien importante, porque Magoya representa, a mi modo de ver, un verdadero líder popular de la época, que se forma en la escuela de la vida, que en su pelea de día a día y en la discusión política con grandes dirigentes, con pequeños dirigentes, con otros campesinos como él, con obreros, con gente de todo tipo, se fue formando y se fue haciendo una idea y se hizo algo muy importante, que es su liderazgo propio. Se dicta una medida de amnistía para todos los revolucionarios que veníamos de ese proceso, ¿no? Sin embargo, el comandante Magoya siguió pues ligado a los campesinos, nunca los abandonó, y hoy, dentro de esta nueva etapa de la revolución bolivariana, venezolana, Magoya se incorpora pues, a las luchas campesinas en estos nuevos escenarios y con estas nuevas propuestas que nacieron con el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez, ¿no? Y venimos formando parte de lo que es en el sector agrario, ese movimiento político, en reivindicación
de la base campesina que formó parte de ese movimiento guerrillero. Son propiamente esos soldados campesinos que formaron de buena y de muy buena manera en la estructuración, o lo que nosotros decimos, en lo que son los sobrevivientes del proceso de la lucha armada de los años 60, que hoy en su mayoría estamos con este proceso acompañando al comandante presidente. Le prometimos el poder por la vía de las armas, ¿no? Y que no pudimos, pero ahorita que estamos en el gobierno tenemos todavía una responsabilidad histórica, política, compromiso moral. Ahorita desarrollamos un trabajo agrario, a la cabeza está el comandante Magoya, porque como él mismo siempre lo dice, pues, tenemos un gran compromiso y una gran deuda moral con esos cuadros revolucionarios allí y esos campesinos que todavía están en el monte abandonados, esperando que ese proceso que liderizamos ahorita se pueda cumplir en ese sector. Fue el último de los guerrilleros y comandantes guerrilleros que bajaron de la montaña, que no creyeron en la trampa, como todo buen campesino, como suspicaz, como siempre, por naturaleza. No creyeron en esa política de pacificación de Luis Herrera. El último que bajé, ¿no? Así de la montaña, por ahí a dar vuelta prácticamente, a esconderme dentro de las bases de la ciudad, fui yo, pues. Y los demás comandantes de cualquier otro frente pudieron haber entregado las armas, pudieron incluso haber entregado la idea como la entregaron otros. Sin embargo, nosotros nos conseguimos a Magoya ahorita, en este momento, todavía con su pie firme, con sus combatientes, con sus magolleros, como le dicen ellos, con su compañera, con sus hijos, con su guerra por dentro. Aparte de los sacrificios de esa montaña, me sentía feliz porque, bueno, primero por los contactos humanos y por la relación entre nosotros, pues, ¿entiendes? Que se entabló ahí, de ese compartimiento, de esos sacrificios entre todos. Y los sacrificios los convertía en felicidad, uno gozaba un bolón, pues, ¿entiendes? En verdad que tiene muchos recuerdos a todos los revolucionarios, a los guerrilleros y también a las mujeres, porque por aquí nosotros atravesamos toda esta zona para ir a hacer los contactos con todos los grupos y los diferentes bases campesinos que estaban en Urachiche, estaban en La Virgen y en la zona de Camunare, pues. Esa fue toda una base de apoyo nuestra y por eso por aquí, de aquí ya se va a todas esas regiones, pues, ¿no? Entonces queremos que, bueno, que esto es un sitio muy histórico, ¿verdad? Porque, Señores, pido disculpas porque hablo más que un rascado, más que los opositores que con Chávez no han cuadrado. Hoy les vengo a echar un cuento que ustedes no han escuchado y se trata de la historia allí en Cerro Atravesado. Y fue en el 68, si no estoy equivocado, cuando un grupo de guerrilleros estaban acampamentados, comandados por Magoya, el hombre más arriesgado, por 23 tribunales él estaba solicitado. En todito el territorio era el hombre más buscado para llevarlo al Teucinco, donde sería torturado, para ver si allí decía dónde estaban enconchados el resto de guerrilleros a los que él había entrenado. Aquello era más difícil que ver al zorro capturado, que gargaría boca abajo que un morrocoy subió un palo. Este ha sido perseguido por 40 y pico de años, buscado por la oposición de adecos y copellanos.